este tiempo maravilloso, Señor, en tu presencia, Señor. Te damos las gracias a ti porque eres un Dios bueno, misericordioso, compasivo, Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia, Señor. Hoy te bendecimos, te alabamos y te pedimos que tu palabra haya cabida en nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo revele, Señor, a nuestro corazón tu palabra, Señor, que haya oídos para oír, Señor, que haya ojos para ver, que haya un corazón entendido, Señor, en nosotros, Padre amado. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, enseñándonos, Padre Celestial, dándonos palabras de vida eterna, como está escrito en tu palabra, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te alabamos, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo rogamos, Señor. También te pedimos por la provisión de este día, Señor, que seas tú con nosotros, proveyendo, Señor, supliendo para todo lo que nos haga falta, Señor. Sé propicio a nosotros en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate de una manera extraordinaria, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Trae del norte, del sur, del oriente, del occidente, Señor. Provee, Señor. Sé propicio a nosotros en el nombre de Cristo, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias te damos porque tú eres un Dios bueno, Señor. Gracias porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, que en lugares de delicados pastos nos harás descansar, que junto a aguas de reposo nos pastorearás, Señor. Gracias porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, porque diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hoy confiamos en ti, en tu misericordia, Señor. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor. Hoy tenemos un tema supremamente bonito que sí o sí, cuando nosotros estamos en este fluir del Evangelio, en toda esta, en este trabajo de la fe y espiritual en nuestra vida, vamos a estar hoy leyendo Primera de Reyes, capítulo 18, y hoy vamos a hablar acerca ay, se me fue la paloma. Hoy vamos a hablar acerca de llamando las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Y recordemos que la fe es eso, la fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Así que hoy vamos a estar trabajando esto, qué significa llamar las cosas que no son como si fueran, cómo hacer ese ejercicio de la fe, cómo mantenernos, cómo sostenernos nosotros en fe, sobre todo en esos momentos donde nosotros estamos viendo todo lo contrario o lo opuesto a lo que nosotros realmente hemos orado, hemos pedido y hemos declarado en nuestra vida. Así que hoy vamos a estar leyendo Primera de Reyes, capítulo 18 desde el versículo 1. Y para ponerlos como en ese contexto, la escritura dice que Elías había orado para que sobre 3 años y medio no lloviera, ¿sí? Así que la tierra estaba en una sequía impresionante a causa de la oración que Elías había hecho para que sobre la tierra no lloviera, por 3 años y medio, imagínense. Entonces, está aquí esto para que nosotros entendamos el poder que hay en cada ser humano, la grandeza que Dios ha puesto en cada ser humano y que a cada ser humano Dios le ha otorgado esa autoridad, ese poder en el nombre de Jesús y qué tanto nosotros estamos haciendo uso de ese poder que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Y uno de ellos es la fe. Entonces, hoy vamos a estar leyendo, vamos a estar estudiando Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Dice así, Elías regresa a ver acá. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías,
Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino, me perdí, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se puso sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas de acá, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido, no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y las mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve y a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Déstenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, se estaban como inmolando, sacrificándose. Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo,
llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. O sea que durante 7 veces tenía que subir y mirar. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar. Y bueno, llovió pues. Después de 3 años y medio volvió a hacer llover. Y entonces aquí la palabra de Dios nos muestra un acto de fe impresionante, tremendo de Elías, porque se enfrentaba contra el pueblo, todo el pueblo, y de hecho el rey de Israel era seguidor de Baal, un dios pagano, ¿sí? Y Dios quería mostrarse a Israel y digamos que cuando Elías oró para que no lloviera sobre la tierra durante 3 años y medio, lo hizo por mandato de Dios, para que la gente de ese lugar entendiera que el único Dios sobre toda la tierra era Jehová. Y entonces le hace como una convocatoria a todos los profetas, a todos los que servían a Baal en el templo y a los seguidores de Acera, también dice ahí, ¿no? Y entonces les dicen, bueno, hoy vamos a demostrar quién de todos estos es Dios en realidad. Y la señal era que quien hiciera llover fuego del cielo para consumir el holocausto que cada grupo había hecho, ese era Dios. Y entonces que la gente, el pueblo de Israel, lo iban a reconocer como el Dios porque era quien había dado la manifestación de poder. Y entonces ellos, dice la escritura en este pasaje, que hicieron todo, el holocausto, bueno, el altar, y comenzaron a orar al Dios de ellos, y dice la Biblia que se cortaban y comenzaban a hacer como una especie de danza, de ritual, para que el Dios que ellos estaban invocando se manifestara. Y entonces dice también cómo Elías se les burlaba, ¿no? Porque les decía, bueno, pero ¿dónde está el Dios de ustedes? Sí, porque hace cuánto que están orando, que están invocando y no se ha manifestado. Y entonces se les reía, se les burlaba y pues finalmente se les acabó el tiempo que habían destinado para ese milagro, para ese prodigio, perdón, y no ocurrió absolutamente nada. Entonces luego dio la oportunidad a Elías y Elías es tan osado que él no solamente hizo lo mismo que los demás, sino que también colocó agua. Hizo una zanja alrededor del altar y la llenó de agua, ¿sí? Y la leña estaba toda emparamada, ¿sí? Estaba llena de agua. Y pues todos sabemos que la leña cuando está mojada
pues es imposible que prenda. De hecho, eso era como ajustar el milagro todavía a un nivel mucho más grande, porque ya de por sí el que la leña estuviera mojada era imposible de que se pudiera consumir en el fuego. Pero de hecho se trataba de eso, de demostrar y de que no hubiese la menor duda de que Dios era Dios, de que Jehová era el único Dios sobre toda la tierra, el único que hizo los cielos y la tierra. Y entonces, cuando, claro, y tan tremendo porque también aquí se manifiesta el poder de Dios, y yo siempre he dicho que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y eso es evidencia para los no creyentes. Por eso es que nosotros, los que hemos creído en Jesús y los que estamos en esta fe, del cristianismo, digo yo, que tenemos una labor muy grande porque también en nosotros está el poder mostrar a Jesús, el poder mostrar a Dios como como el único Dios verdadero. Pero eso también tiene que ir acompañado de esas señales de fe, de esas señales extraordinarias, como estudiábamos en Mateo, donde la escritura dice que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo. Sí, y el poder alumbrar a otros, el poder nosotros mostrar desde ahí en realidad qué es lo que nosotros hemos creído. Yo recuerdo que en una ocasión, no sé si eso se los he contado, pero en una ocasión me llamaron a una iglesia donde había una señora endemoniada y el pastor de ese lugar llevaba mucho tiempo bregando con esta persona. Y entonces se volvió tan molesto porque cuenta que cuando se hacían los cultos, la predicación, ella le saboteaba, bueno, el espíritu que había en esa persona le saboteaba el servicio y lo importunaba todo el tiempo y se le burlaba y le decía, "Ah, usted no es capaz de echarme fuera". Y entonces todo el mundo era asustado, la gente no volvió a congregarse porque pues porque todo el mundo le tenía miedo a esa persona porque hacía cosas rarísimas en el culto y él oraba y antes el demonio se le burlaba y pues no pasaba nada. Y yo no sé, alguien le habló de mí y entonces yo fui. Y entonces él no me dijo nada cuando yo entré al culto y entonces me había pedido el favor de que predicara ese domingo en la mañana y yo cuando me paré en el púlpito y precisamente ella se había sentado en la primera fila, ¿sí? Ahí en las primeras sillas. Yo cuando la vi, yo dije, esta persona tiene Juchuki ahí". Entonces yo, antes de comenzar la oración, yo le pedí a toda la iglesia que cerrara los ojos y yo apagué mi micrófono y cuando apagué mi micrófono, yo la miré a los ojos y yo le dije, en el nombre de Jesús, te calles. Y esa persona estaba todo el tiempo con, o sea, eso me miraba horrible, pero no podía hablar. Y yo veía que el pastor se movía de un lado para otro, como esperando en qué momento ella me iba a sabotear o me iba a importunar el culto como lo hacía con él. Pero pues yo como antes de iniciar el servicio, yo había, le había dado esa orden de que ya no podía hablar. Entonces, yo cuando terminé el culto y todo, yo volví en el nombre de Jesús y la dejé, o sea, libre otra vez. Entonces, cuando las personas, todo el mundo, pero que yo, ¿qué había hecho, no? Porque de hecho nadie se dio cuenta. Y él me dijo, no, yo necesito que usted antes de irse ore por esa persona y me enseñe. Yo quiero ver cómo es que uno echa fuera los demonios, porque, o sea, esta persona nos ha hecho, digamos que muchas cosas durante los cultos y todo, y no hemos podido echar fuera al demonio. Entonces, yo lo cité al otro día a las 5 de la mañana a los que realmente querían, y como ellos tenían un devocional de 5 a 7 de la mañana, entonces yo dije, bueno, pues está perfecto, porque no viene todo el mundo, sino únicamente las personas, digamos, como que entienden un poquito más del tema, ¿sí? Porque para una persona nueva, ver una persona endemoniada, pues causa muchas reacciones y de pronto miedo, porque la persona no sabe de hecho qué es lo que está ocurriendo. Lo cierto es que como que esperaban que se hiciera como un show o algo así, y cuando yo fui a hacerlo,
en realidad fue así como cuando Jesús se acercaba a las personas endemoniadas, no sé si lo recuerdan, que Jesús, en el nombre de Jesús reprendía, bueno, Jesús en su nombre, Jesús en su nombre reprendía a los espíritus inmundos y los espíritus inmundos salían de las personas y se iban y las personas eran libres. Y en esa ocasión fue así, y entonces era como la autoridad, ¿sí? Y el reconocer la autoridad que a nosotros Dios nos ha dado. Y no importa lo que estemos viendo, no importa la situación que nosotros estemos teniendo en el momento, es la fe, es creer realmente en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y por eso digo yo que es por fe y no es por vista, y la palabra de Dios nos enseña y nos habla acerca de llamando las cosas que no son como si fueran. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que nosotros tenemos, dice la escritura, llama las cosas que no son como si fueran. Y miren que a veces tenemos la información, pero ponerlo ya como tal en la practicidad, en ese día a día, el llamar las cosas que no son como si fueran, muchas veces como que nos cuesta, porque siempre estamos hablando de lo que estamos viendo y no de lo que queremos ver en realidad. Alguien esta semana me decía, no, pero ¿y qué tal que no? Y yo le decía, no, no necesitamos hablar lo que no necesitamos ver. Necesitamos llamar las cosas que no son, porque eso es fe. O sea, ver posibilidades donde nadie más las puede ver. Y aún la escritura dice también, dice que Él abre ríos en la sequedad, en la soledad. Y hay un pasaje donde muestra la escritura que dice que el ejército de Israel tenían sed y llegaron a un lugar donde ellos no habían agua y dice que oraron y luego aparecieron como pozos llenos de agua, sí, para que todos bebieran. Y es eso la fe. La fe es en realidad poner esa esperanza en algo que definitivamente no tiene ninguna posibilidad, pero más allá de eso es saber que el que me acompaña es el Todopoderoso, que el que está conmigo no me ha dejado solo, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y hablo acerca de las circunstancias, porque yo siento que todos tenemos circunstancias. De hecho, yo mismo ahora en este momento estoy viviendo una situación donde implica mi fe sí o sí, donde no me puedo dar el lujo de decir, pero será, no, pero y entonces, ¿y qué tal que no? Porque pues voy a perder. ¿Sí? Y voy a perder mi esfuerzo y voy a perder todo lo que de pronto he ganado hasta el momento. Y ahí es donde nosotros muchas veces como que no entendemos que también la fe es un entrenamiento día a día, que nosotros necesitamos estar fortalecidos en esa fe, entrenar nuestra fe cada día para que nuestra fe no nos falte. Y de una vez les anuncio que ya tenemos la fecha de nuestro próximo ayuno. Y nuestro próximo ayuno es el día 27 de junio, para que lo anoten ahí, para que lo tengan presente. Porque eso para nosotros, o sea, sí o sí es un entrenamiento espiritual y necesitamos nosotros estar fortalecidos en el poder de su fuerza para que nosotros en lo que requeramos del Señor, nosotros lo podamos ver, podamos encontrar realmente ese propósito como Elías. Porque 27, sí, 27 de junio. No, Porque, Ale, el 26, que es sábado, 27 es el junio, 26, el 26, 26, 26, 26 de 26 de junio, junio. que es un sábado. Josmar está despierto. Muy Está bien, amor. despierto. Así es que es tomando palabra. ¿Sabe que sí, mi Moni? Sí, entonces nosotros necesitamos estar en ese conocer de la palabra, en ese descubrir del Espíritu Santo, en ese llenarnos cada día. Porque como hablábamos que día, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y la única forma de nosotros ser llenos del Espíritu Santo es a través de la oración, a través del ayuno, a través del escudriñar y el conocer su palabra. Porque cuando uno entiende lo que Dios ha hecho por nosotros, de verdad, eso no es en vano. Y algo que de hecho, imagínense que a Elías lo estaban persiguiendo para matarlo, ¿sí? Y él en su momento dijo, no, hoy me voy a presentar delante de acá, ya no voy a huir más.
Hoy le voy a sostener aquello que estamos viviendo y le voy a mostrar por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Porque acá le echaba la culpa a Elías, ¿no? Que la sequía que estaba viviendo Israel era por causa de Elías, porque él había maldecido a Israel y porque él había orado en contra de Israel. Y él le dice, no, yo simplemente estoy obedeciendo, simplemente estoy siguiendo un mandato, porque usted es el que ha puesto a Israel en esta situación, porque usted no quiere reconocer que Dios es el Dios de toda la tierra, porque usted dice que Baal es Dios, y entonces no le ha dado la honra a Dios como tal. Y aquí había esa señal. Y miren que es curioso porque cuando Elías ora nuevamente para que llueva sobre la tierra, él manda a su siervo que esté pendiente, ¿no? Vaya y mire, suba hacia un lugar alto y mire qué es lo que va a ocurrir en el cielo. Y él va, y eso ya había orado Elías, y él va y dice, no, no está pasando nada. Y entonces él le dice, ve 7 veces, o sea, por 7 veces vaya y haga el mismo ejercicio de mirar qué está pasando, o sea, de descubrir la señal, en qué momento iba a comenzar a manifestarse el cielo. Y como dice, cuando va a llover, el cielo de una vez se transforma, porque se pone oscuro, las nubes se ponen negras, todo el ambiente alrededor se transforma, si se han dado cuenta. Sí, Hazle cuando va, una pregunta, perdón. dígame. Pues no tiene nada que ver con esto, pero si no estoy mal, Eliseo cuando revivió al niño de la tsunamita también se le acostó 7 veces, o yo no tengo presente. Sí, fueron 7 veces. Pero es coincidencia, no es que no es como una forma de que 7 veces No, para eso. sí tiene una connotación, y es que bíblicamente el número 7 es el número de Dios. Ay, amén, ese número ¿No como no lo he sabía? encontrado. No pensé que era el Sí, 3, pero el 7 sí le tengo buen no, auguro. no, 3 es la deidad, la divinidad, pero el número de Dios, o sea, el número que Sí. representa a Dios es el número 7. Ah, Y de ese hecho, pues si yo se me lo notan, el encuentro. número 7 Sí. es un número impar, ¿no? Mm. Como todo calza también, porque el 3 también es impar, pero el número 7 bíblicamente es el número de Dios, así dice tal cual en Apocalipsis. Ale, ¿y cierto que Jezabel, que era la esposa de acá, era la mala, que ella fue la que termina que se la comen los perros? ¿Cierto que sí? Sí, por arrogante, Por porque, arrogante, porque porque acá es que, cambió, pero ella no. ujú. Listo, De muchas hecho, él gracias. actuaba como actuaba porque ella ejercía Por la sobre él. mujer, por eso es Ajá, que yo digo que no, nosotros las mujeres tenemos mucho poder, por eso entre nos mujeres somos jodidas. Bueno, sí. la dejo, sigamos en el culto. No, pero sí es verdad, porque digamos que cuando uno estudia todo eso, uno muestra que realmente en su corazón acá, de cierta forma, no era así, ¿sí? Que quien como que lo dominaba y lo volvía un 3 era Jezabel. Y ella era arrogante, era una persona que no le importaba y no tenía en cuenta la palabra de Dios para nada, porque como era la reina, entonces ella creía que ella podía hacer y deshacer, y no había quien la atajara. Y entonces por eso también es que viene esa maldición a causa de todo lo que ella hizo. Y miren que una cosa que es muy, muy evidente acá, y que es importante que nosotros la tengamos en cuenta, miren que habla acerca de Abdías, ¿no? Creo que se llama Abdías, el siervo de Acab, ¿sí? Y cuando la Biblia habla de Abdías, muestra y de hecho resalta una labor que había hecho Abdías, y era que dice que durante ese tiempo que habían mandado a matar a todos los profetas de Dios, ¿sí? Porque eso dice, mire, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. O sea que eso también de cierta forma era que un mandato. O sea, Dios lo estaba enviando, así como Dios le había dicho, ora para que los cielos se cierren y para que no lloviera, también
luego le dijo, listo, ya está bueno de no llover, ahora sí, ve y muéstrate a Acab y dile que va a haber esta señal donde voy a hacer llover nuevamente, para demostrarle que Dios es el que tiene el poder. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Y este Abdías, a pesar de todo, a pesar de que trabajaba para Acab, era una persona que realmente reconocía a Jehová como Dios y era temeroso de Dios. Sabía que más allá de Acab, de Jezabel, de todo lo que ellos hacían, había algo más grande, ¿sí? Y que lo que estaban haciendo no era correcto. Y él de cierta forma, en todo lo que hacía, quería agradar a Dios con lo que tenía y digamos que era difícil, yo lo pongo así porque es que él le servía al rey. Y entonces el rey en ese tiempo era como Dios. Nadie podía desautorizar el mandato del rey, porque el mandato del rey, cuando la persona lo desautorizaba, se estaba exponiendo a la muerte sí o sí, porque era quien tenía la última palabra en ese momento. Y dice que el hambre era, o sea, una cosa grave. Ya no podían hacer nada. Y yo digo, ¿no? ¿Cuántas veces han habido este tipo de situaciones, hambrunas, bueno, lo que estamos viviendo en este tiempo, por ejemplo, la pandemia? Y miren, algo que yo de verdad cada vez que leo la escritura y que a mí me da mucha esperanza y mucha fortaleza es entender que la oración, o sea, la oración realmente cuando va acompañada de esa fe, ¿sí? De esa fe valiosa, la palabra lo que a uno le muestra es que nada es imposible para aquel que cree. Porque de verdad nosotros podemos ser parte de la solución que la gente necesita, que cuando la gente nos escuche, que cuando la gente tenga esa oportunidad de compartir con nosotros, las personas puedan ver que hay un Dios todopoderoso, que hay esperanza y que la esperanza no avergüenza, ¿sí? Y que hay alguien más grande que está ahí, que quiere glorificarse, que quiere dar la señal, que quiere manifestarse para que nosotros tengamos bienestar, para que nosotros seamos salvos. Y aquí, miren que dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, y ella era la reina, y él, este Abdías, se expuso prácticamente, porque al guardar los profetas de Dios y no permitir que esta mujer los matara, él se estaba exponiendo, pero Dios lo guardó, porque en ningún momento permitió que Jezabel se diera cuenta lo que Abdías estaba haciendo. ¿Saben por qué? Porque lo estaba haciendo para Dios. Y no había quien respaldara a Abdías en cuanto a esta labor, pero yo creo que Abdías era un hombre que de cierta forma tenía el discernimiento, porque sabía lo que iba a ocurrir más adelante y cómo él realmente se guarda, porque él simplemente había podido decir, bueno, yo estoy cumpliendo órdenes, me mandaron a matar, yo voy y mato, pero él no hizo eso, sino que dice que los escondió en cuevas de a 50, o sea, en cada cueva habían 50 varones, ¿sí? Personas que estaban al servicio de Dios en ese momento, porque Elías no era el único, solamente que la Biblia habla de muestra de Elías porque Elías hacía distinción entre todos los profetas, porque es que la fe que tenía Elías era una cosa loca, o sea, era algo impresionante y era un hombre de armas tomar, ¿no? O sea, en ese momento Elías estaba para que el pueblo se volviera a Dios. Por eso les digo que los profetas no era que hablaran bonito, mira, no sé qué, no. El profeta era aquel que todo el tiempo estaba en exhortación, todo el tiempo. Y usted mira al Antiguo Testamento y usted mira Elías, Eliseo, o sea, estos eran todo el tiempo, Jeremías también, de hecho Jeremías también lo encerraron en una cisterna, de hecho por exhortar al pueblo, porque el profeta de hecho es aquel que está puesto para mostrar el pecado del pueblo, para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo alcance el favor de Dios. Esa es la labor del profeta. Entonces no puede hablar bonito, entonces a la gente no le gusta el profeta y no le gusta porque le va a mostrar lo que hay, le va a descubrir lo que hay, lo que trae en el corazón. Porque como a veces nosotros nos gusta ser tonto y como decía alguien anoche, no, yo estoy bien, no pasa nada, todo está perfecto.
Y Dios dice la Biblia que Él conoce nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Entonces el profeta está para revelar lo que la gente trae en el corazón y descubrirlo y ponerlo sobre la mesa. Y eso era lo que Elías hacía. Y entonces los profetas, digamos que nunca han sido bien vistos. Y cuando en una congregación, de hecho, hay profeta, tampoco es bien visto, porque todo el tiempo la gente le está diciendo a uno y la gente lo toma de manera personal. Y de hecho, pues no tiene nada que ver con uno porque es como esa labor, ese trabajo que Dios le ha puesto a uno el poder exhortar a las personas al arrepentimiento y el poder mostrarle a la gente realmente lo que hay. Y yo sé que muchas veces ver lo que hay no es tan sencillo, pero cuando Dios dice, pues hay que hacerlo, porque si uno no lo hace, pues ya uno ya trae también por ahí su enganche. Y esto es importante porque como les digo, este Abdías era una persona valiente. Yo admiro a Abdías porque él no le importó que Jezabel, de hecho, se expuso a que ella se diera cuenta de lo que él había hecho y que lo mandaran a matar. Así que, de cierta forma, Abdías estaba a favor de Elías. Y por eso es que precisamente se lo encuentra, para su fortuna, se lo encuentra y entonces Elías le dice, ve y dile a tu amo, ¿sí? Que aquí estoy. Y él dice, no, ¿cómo se le va a ocurrir que usted me va a poner en esa? Si mi amo lo ha buscado por cielo, mar y tierra, y donde yo le diga que usted está aquí y usted luego coja y se vaya, porque de hecho lo hemos buscado por todas partes, entonces usted me va a poner a mí en evidencia, ¿sí? Porque va a creer que yo le estoy tomando el pelo y no va a tener misericordia de mí, me va a mandar a matar. ¿Cómo me va a poner usted en o sea, en esa situación? Y aquí miren también cómo Abdías le dice, ¿no? Miren, en realidad yo soy de los suyos. Yo también tengo la fe que tiene usted, porque yo hice esto, esto y esto a favor, porque creo que Dios está en este asunto. Y entonces él le dice, no, yo de verdad no lo voy a exponer. Vaya y dígale que yo me voy a ver con él y realmente aquí lo espero. O sea, confíe que yo lo que le estoy diciendo es verdad. Y él dice, bueno, está bien, entonces voy. Y va y le dice a Acab que Elías lo está esperando. Y viene y hacen esa confrontación los dos, donde Elías realmente le muestra la causa por la que el pueblo está viviendo lo que está viviendo. Y saben algo que yo he podido aprender en las escrituras, es que la cabeza es muy importante. Sí, porque muchas veces nosotros no entendemos la situación que estamos viviendo y, por ejemplo, en el hogar, ¿no? Si nosotros como padres, como la autoridad que somos en nuestras casas, no estamos bien, pues de ahí para allá todo tampoco va a estar bien. Y era lo que ocurría acá en Israel, porque tanto Acab como Jezabel, de hecho, no servían a Dios, hacían cosas terribles. Y esta Jezabel era como acabo de decir, Moni, mala, era malvada. Y era malvada a propósito, porque ella no necesitaba hacer todo lo que hacía, pero era como que ella encontraba como un placer, un gusto en todo eso. ¿Sí? Y como que tuvo una guerra como casada con Dios de decirle, pues vamos a ver quién de los dos es más grande. Y ahí es donde le dan esa muerte tan terrible también, porque de hecho profetiza, ¿no? Elías sobre ella. Y llega un tiempo donde se cumple, perdón, todo lo que la palabra de Dios había dicho acerca de esto. Pero miren cómo es la fe y cómo se trabaja, porque el baile dice, vaya 7 veces, vaya, hágalo 7 veces. Sí, y el estar firmes y constantes, como nos hablaba el Señor el lunes, porque muchas veces nosotros oramos, pero no seguimos firmes y constantes en nuestra oración. O comenzamos algo a leer las escrituras y no estamos firmes y constantes en ese escudriñar, porque más allá de que nos reunamos aquí por Zoom y que nos congreguemos y que estudiemos, cada uno necesita hacer ese compromiso consigo mismo de escudriñar la palabra, de estar en ese buscar de Dios, porque eso es lo que nos va a fortalecer. Y el llamar las cosas que no son, porque en ese momento no estaba ocurriendo nada, no había ninguna señal que manifestara que iba a llover. Y como les digo, la señal que va a llover es que las nubes se pongan negras, todo el panorama cambia totalmente.
Y ahí esa es una señal, y de hecho miramos y dice, ay, va a llover, y corremos, ¿no? Va a llover porque mire cómo cambió el cielo. Y lo mismo cuando ya va a salir el sol, lo mismo. Se corren las nubes, el cielo se despeja y el sol brilla. ¿Y si ven? Y esas son manifestaciones antes de las señales. ¿Qué señales damos nosotros realmente para lograr creer? Y una de ellas es, dice la palabra, llamando las cosas que no son como si fueran. Y por eso siempre les digo que en cuanto a la fe, ¿cómo estamos nosotros hablando de aquello que nosotros estamos orando? Orando, porque a veces estamos orando por algo específicamente y luego cuando hablamos de eso que estamos orando, no le vemos posibilidad, no lo vemos posible, no lo vemos que realmente se pueda llevar a cabo. Y decimos, no, ¿y qué tal que no? ¿Y será que sí? Pero entonces, ¿para qué oramos? Si nosotros cuando oramos necesitamos orar porque nosotros realmente estamos creyendo. Porque si nosotros no creemos, pues la oración de verdad no va a funcionar. ¿Sí? Porque la escritura dice que el único requisito, y nótese que dice así, el único requisito para recibir lo que pedimos es ¿cuál? ¿Quién me dice? La fe. Bueno, sí, pero ¿cuál es bíblicamente? Porque es que la fe puede estar puesta en muchas cosas, Jos. Por eso es que necesitamos ser claritos en esta mañana. Porque a veces la fe está puesta en el dinero. Y entonces tenemos el dinero y eso nos da confianza y eso nos da tranquilidad. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. No ¿Ven? entiendo la pregunta que dijiste, Ale. Mm, que la Biblia dice que solamente hay una cosa que yo necesito tener para poder recibir lo que estoy pidiendo. ¿A Jesús? Pues No, creer en nuestro Señor. creer, creer. Porque dice, y todo lo que pidieres Si creyendo. creyeres, No, dice así, creyendo, tal sí, cual. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo creyeres. recibiréis. ¿Ven? Entonces, si nosotros pedimos, pero no estamos creyendo, o sea, su merced está perdiendo el tiempo. Yo estoy perdiendo el tiempo. Porque la Biblia dice, y a veces como que se nos olvida ese pedacito. Y la escritura dice, y todo, o sea, todo es todo. Lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea que ahí está la fórmula. Estamos creyendo aquello que estamos pidiendo. Porque les digo, por eso no es la fe, Dios. Porque esa fe tiene que estar puesta en aquello que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Y es que más allá de lo que hay, nosotros nuestra fe sí o sí debe estar puesta en Dios, porque a veces nosotros como que no comprendemos que todos creemos, todos tenemos fe, todos, no hay persona en el mundo que no tenga fe. ¿Saben por qué? Porque la escritura dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El asunto aquí es dónde tenemos la fe nosotros, porque las personas muchas veces tenemos la fe, como les digo, en el dinero o en el talento, en mi habilidad. No es que yo soy tan habilidoso, yo para qué quiero orar si es que yo soy tan, mejor dicho, el gurú, o yo soy, no. Entonces yo pues, no necesito orar porque me va a ir súper bien. Sí, y por eso es que el positivismo no es fe, porque hay gente que es positiva, pero no tiene fe en Dios. Simplemente es positiva y ya. Y de hecho, logra muchas cosas, pero de una forma diferente. Y el asunto es que llega un momento en que eso no le alcanza, porque viene algo mucho más grande, ¿sí? Y no le va a alcanzar, porque necesita poner su fe en Dios sí o sí. No sé si me estoy haciendo comprender. Y entonces está bien que seamos positivos, porque pues chévere, porque está llamando cosas buenas para su vida. Pero más allá de eso, el ser humano necesita poner su confianza en Dios, porque va a haber un momento en que la vida le va a quitar esto y esto. Y bueno, y ahora sí, a ver. Y esto era lo que pasaba acá con Jezabel. Ella finalmente lograba todo lo que se proponía, todo lo que, hasta que llegó un momento en que le dijo, listo, ahora estamos frente a frente, cara a cara, ¿cómo va a ser usted? Porque decreté esto sobre usted. Y no hubo quien la librara, porque dice que hasta los perros se la comieron, en un momentico se la comieron.
Y cuando la fueron a recoger, porque estaba escrito que a toda persona que perteneciera a la nobleza, digamos que fuera rey o reina o eso, no la podían dejar sin enterrar. Tenían que enterrarla. Y ella hasta casi ni eso le alcanza, porque cuando la fueron a recoger estaban los meros huesos allá. Pero era para Dios mostrar su poder, mostrar Dios que Él es Dios. Que si tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tarde que temprano vas a tener que rendir cuentas. Y entonces, ¿con qué vamos a salir nosotros? Y por eso les digo que las personas tenemos fe muchas veces, pero entonces nuestra fe está puesta en que, tengo dinero, entonces tengo confianza porque pues tengo dinero. Pero es que tengo dinero y más allá del dinero, mi confianza y mi esperanza está puesta en Dios. Y por eso es que el salmista dice, mi ayuda y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿sí ven? Entonces el reconocer que hay algo mucho más grande, más fuerte, más esto que yo. Porque a veces el ser humano se cree Dios. Y aunque la Biblia dice que somos dioses, pero con D minúscula, ¿sí? Porque de hecho la divinidad reside en nosotros, pero es el ser humilde. Y por eso es que también yo digo que tan bonito que es cuando también reconocemos al otro su labor. Cuando yo reconozco a Caroline, cuando yo reconozco a Jacqueline, cuando puedo reconocer a Josmar, cuando puedo reconocer a Marcia, a Ofir, a Pato, a Moni, a Manuela, a Adela, a Johanna. Cuando uno le da como ese valor a cada persona, porque está uno reconociendo que en el otro también está Dios, que en el otro también hay grandeza. Y esto, yo digo que la escritura lo lleva a uno a eso sí o sí, y por eso Dios dice, amarás a tu prójimo, sí, como a ti mismo. Y el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios, pero ¿en dónde se ve reflejado el amor al Señor? En el amor al prójimo. Porque yo no puedo decir que amo a Dios y a mi prójimo que lo veo, lo detesto y no lo paso, porque entonces no tiene sentido, no hay coherencia. Y es entender que, bueno, que el otro hace lo que hace porque sus razones tiene, porque está ciego. Y pues un ciego no puede guiar a otro ciego. Tarde que temprano se va a caer, dice la escritura. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo, el permitirnos ver, el permitirnos entender, el permitirnos comprender, el permitirnos que nosotros no somos jueces de los demás. ¿Sí? Y dejarle a Dios, pues, lo que es, porque finalmente ese trabajo no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios. Y muchas veces por sapos, porque nos metemos donde no nos han llamado, entonces tengan que nos pasan ciertas cosas porque nosotros no necesitamos estar ahí. Y recordemos que todo lo que uno juzga del otro, según uno se expone a vivir exactamente lo que juzgó. Pero es eso, es para entender que Dios es el todo en todos nosotros, que Él es el único. Y esto cuando habla aquí Elías, entonces Elías lo envía, ¿sí? Y varias veces, y él dice, no está pasando nada. Y él dice, no, vuelva y mire, esperando encontrar algo. Así que él buscaba en el cielo una señal, hasta que se veo como una nube en forma de mano. O sea, encontró la señal y dijo, ya, no demora en empezar a llover, porque mire, allá está la señal. ¿Y cuántas veces nosotros hemos manifestado señales donde esas señales nos están diciendo, no estás creyendo? Ojo, porque no estás creyendo. Y entonces nos escondemos y decimos, no, es que eso no era la voluntad de Dios, o no, es que de pronto Dios, bueno, Dios quiere que yo esté así en esa situación, X o Y. Pero no nos damos cuenta que la escritura nos dice que para nosotros poder recibir es necesario creer, porque dice, y todo lo que pidieres en oración. No sé quién, ya lo buscaron ahí para saber dónde está, para que lo guardemos. A ver, lo buscamos. Mateo, Mateo, ¿qué? 6:6 o 7 algo, espere a ver. A ver, busquemos. Busquemos para que nosotros no lo pongamos. Entonces la fórmula es creer y no solamente creer en Dios, porque nosotros podemos decir, sí, yo creo en Dios, pero en eso que estás pidiendo, ¿estás creyendo?
Estás llamando las cosas que no son como si fueran. Ya te puedes ver, te puedes visualizar allá. O simplemente como que tienes Mateo miedo. 21, versículo 22, pastora. A ver, vámonos para Mateo. Vaya, Mateo 21, versículo. Ay, me gané el desayuno de mi pastora. Total, total, total. A ver, Mateo 21, ¿qué? Versículo 22. Bueno, miren qué lindo. Dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo. ¿Sí ven? O sea, que ¿cuál es el único requisito? A ver, cuando les vuelva a preguntar, ustedes van a levantar la mano, ¿cierto? A ver, ¿cuál es el único requisito? ¿Quién me dice? Creer. Creer. ¿Pero creer en qué? No los En el oigo. Padre, En en lo que Dios. estoy pidiendo. En Dios, En que en lo que Dios. estoy pidiendo es posible. Porque es que hay veces pedimos cosas que ni nosotros mismos la creemos. ¿Ven? Entonces, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. O sea, nuestra fe está anclada en Dios, ¿cierto? Eso está claro, ¿sí? O sea, mi fe está anclada en Dios. Así que quien se va a encargar de hacer posible ese milagro, ¿quién es? Dios. Uno mismo, pastora. Dios. No, Dios. Dios. Dios, El porque poder mi de fe Dios. está puesta en Dios. Ajá, exactamente. Pero yo tengo que creer que esto que estoy pidiendo, Dios lo puede hacer. ¿Me hago entender? Mateo 21, 22. Porque si no, pues entonces no me va a servir. Porque, y eso es lo que ha pasado, cuando la gente pide oración, muchas veces, y esto lo he podido ver cada vez más, no, miren, ayúdenos a orar por esto, pero la gente lo hace por si acaso, como por no dejar. Entonces, como que, ay, bueno, como que no se note que no oré, ¿sí? Oré, pero se murió. Pero es porque las personas que están pidiendo oración en algo, muchas veces ni siquiera esas mismas personas se ven en posibilidad de que ese milagro realmente se pueda llevar a cabo. Y yo me di cuenta porque qué día cuando una persona me dijo, ay, que oración por un muchacho que tiene muerte cerebral. Y miren que era, yo les, pero ¿cómo así? Y era curioso porque resulta que ese muchacho fue con la mamá al médico a acompañar a la mamá porque la mamá tiene diabetes. Y entonces dice que estando allá acompañando a su mamá, se desplomó, se desmayó y se dio un golpe en la cabeza y automáticamente quedó con muerte cerebral y estaba completamente sano. Y eso uno dice como loco, ¿no? Y entonces la persona que me llamó me dijo, Alexa, es que él tiene muerte cerebral. Entonces yo le pregunté a ella, pero tú puedes creer, y entonces, ¿qué es lo que, o sea, cuando pides oración por él, o sea, ¿qué es lo que tú esperas? Entonces ella dijo, no, pues es que la familia pidió oración, pero pues yo la verdad no creo. Y entonces yo le dije, bueno, déjame hablar con la esposa. Y cuando hablé con la esposa, no, pues es que tiene muerte cerebral los médicos. Y entonces yo empecé como así a mirar y todos estaban pidiendo era que se muriera, que no quedara así. Entonces yo decía, y no nos damos cuenta. Y decimos, no, pues eso es mejor, llévatelo, Señor, porque, pues, porque es que es muerte cerebral y además si va a quedar vivo para quedar conectado, qué sé yo, más bien, Señor, llévatelo. Y entonces la fe donde se inclina a que se lo lleve más bien, a que la persona no viva. Entonces, ahí, ¿para qué se pide oración? Entonces yo por eso pregunto, pero tú realmente, ¿qué día alguien me dijo, ay no, pues es que se murió, ¿se acuerdan el que pusimos ahí se murió? Claro, pero es que aparte de eso, ¿quién lo rodea a uno? Por eso yo digo que es muy importante la gente que uno, con la gente que uno se rodea. Porque si no, lo acaban de matar a uno. Y esto es importante porque cuando yo oro, yo tengo que orar creyendo que eso que estoy pidiendo, sí o sí, Dios lo puede hacer. Pero nosotros muchas veces cuando pedimos oración, realmente nosotros no estamos creyendo y queremos dejarle como el milagro a otro, como que otro se haga cargo y luego echar la culpa y esos, mire, no sirven en la oración porque mire, pues yo me he dado cuenta de eso, porque cuando uno, yo, bueno, en este caso yo he podido hablar con la familia, me doy cuenta que la familia en realidad lo que está pidiendo es que se muera.
¿sí? Porque no pueden creer, porque no pueden ver posibilidad, porque creen que la persona va a estar conectada, va a quedar sufriendo y entonces dicen, pues para que quede sufriendo, mejor que se muera, llévatelo, Señor. Pero es que esa es mi fe, ¿no? No la voluntad de Dios. Y como dice Jackie aquí que está escribiendo en el chat, de hecho fue lo que impidió que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, el enviado, y la Biblia dice que Jesús se vio impedido en hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. Así que cuando hay incredulidad y la gente está involucrada sí o sí en el milagro, no hay manera de obtener el milagro. Porque es que hay alguien más ahí. ¿Ven? Por eso yo digo que uno de hecho puede orar en secreto sin que la persona lo sepa, pero cuando las personas están ahí, tiene uno que realmente fortalecerse de esa fe y la fe tiene que ir más grande que la incredulidad. Y un ejemplo de eso, y que siempre se los digo, pero aquí lo traigo a colación para que lo tengamos un poquito más claro, es cuando recuerdan el papá del muchacho endemoniado que le trajo primero el muchacho a los discípulos de Jesús. Y la Biblia muestra en ese pasaje que los discípulos de Jesús no pudieron. ¿Saben ustedes por qué los discípulos de Jesús no pudieron hacer eso de echar fuera el demonio que había en el muchacho? A ver, ¿quién abre su micrófono y me dice, me cuenta? ¿Sí Porque lo no. han leído? Sí, Dice que vino, ¿no? Y trajo el hijo a los discípulos. O sea, ¿qué quiere decir que en ese momento Jesús no estaba? ¿Dónde? Por el depósito de la oración, porque él decía que los demonios, pues cuando él le dice a los discípulos o sea, ¿Dónde lo busca? A ver, que no busquémoslo. alcanza solamente decirlo, sino hay demonios que sacan con oración y ayuno. ¿Sí? Oración. No, vamos y leemos más bien. A ver, y aprendemos. Recordemos que hoy el mensaje de este devocional, ¿cómo es que se llama? A ver, ¿quién me dice cómo se llama? Ver y llamar las cosas que no son como si fuesen. Llamando las cosas que no son como si fueran. Ajá, así. Entonces, ¿alguien encontró el pasaje donde está? A ver, Mónica, usted que está toda desatada ahí con la Biblia. Es Mateo que yo, 17, versículo 19. A ver, ¿yo Listo. lo lees A tú? ver. ¿Sí o quién lo quiere leer? Para cambiar de voz. Esa Mateo voz que, es melodiosa, pastora. ¿Ah? Esa voz Mateo es que, melodiosa. Mateo 17, ah, ok. versículo 14. Versículo 19. 14 no, 19. No, desde el 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Ah, bueno, Señor, ten misericordia de mi hijo. ¿Sí ve? Y empieza desde ahí la historia. listo. ¿Lo va a leer, Mónica? Bueno, aquí estamos firmes. Firmes y constantes. Ay, Padre, uy, Dios mío. A ver, Mateo 17, versículo 14, dijo la pastora. Entonces dice, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego, en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió el muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Ya el 21. ¿Más? ¿Sigo?
El 21, ¿qué dice el 21? No es otra. Para ustedes nada sería imposible. A nosotros dice diferente. ¿Sí ve? Porque es que me gusta más esta. Ah, Pero es bueno, que pastora. no sale sino con oración. No, miren que en la Reina Valera dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Venga, ahí Ah, yo le dije a usted que hacía oración ayuno y me dijo que no, ¿no? Yo le dije a no, usted que Jesús le había dicho que los pero demonios está no hablando solo de este alcanzaban. género. Es que lo que usted dijo en ese momento no fue esto. Usted ¿Qué dijo que dije ellos no yo? podían echar fuera al demonio porque tocaba hacer oración y ayuno. Eso fue lo que usted dijo. Sí, así dije. Por eso, y Porque eso no no es lo que acá solo, dice. ¿y Y ahí eso no qué es lo que dice acá dice. entonces? Acá ¿Ahí qué dice, pero dice? este género no sale sino con oración y ayuno. ¿De qué les estaba Ah, hablando? esa clase de demonio. No, Entonces, ¿cómo así? ¿Cuál género? por eso, lea más arriba, anteriormente, ¿qué dice? ¿Ah? Y le No, ha pero pues me traído a tus toca irme a discípulos, pero Valera. no le han podido sanar. El versículo 17, respondiendo Jesús, dijo, ¿qué dijo Jesús? A ver, ¿cuál es la Incrédulos, razón por qué no lo habían podido hacer? ¿Quién me dice? incrédulos, Ah, incrédulos. por Incrédulos. incredulidad. Entonces, ¿de qué género está hablando? Incredulidad. De la incredulidad. O Ah, o sea, que sea la que él habla que incredulidad, ¿con para qué la poder sacamos? con oración y ayuno. Con oración Ay, y ayuno. pastora, hoy está despierta, Jesús. Oiga, Bien. pero tocó masticarles hoy, ¿no? Qué Pues cosa. tocó, porque me confundí. ¿Sí ve? Es eso. Y en otro pasaje de los evangelios, no recuerdo bien porque ahorita estoy con el celular, no tengo la Biblia, pero hay, Dígame cuál, hay, hay, se lo busco. hay otro, este también está en Marcos, donde dice, está diferente, es que no sé dónde tengo mi Biblia. Marcos Eh, no, Mateo, este es Mateo. por eso, pero también está, esto mismo también está en los otros evangelios. En Marcos 9, Lea el de Marcos 9, por favor. capítulo 14. ¿Qué dice ¿Me Marcos lo 9? leo? Sí, sí, por favor. Del joven endemoniado. Eso, ¿sí ven? Ahí Pero está lo voy a también. leer en Valera, porque después me dice que es que mi Biblia, usted me viene aquí a... Es que es por la traducción. Lo que pasa es que en la traducción, digamos que como el español tiene tanta, ¿cómo se le llama eso? Tantas traducciones, interpretaciones, tanto Entonces léxico. se cambia el Claro. sentido, por eso. Bueno, entonces aquí va. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegaron donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó Jesús, ¿no? Maestro, respondió un hombre entre la multitud. Te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Bueno, mi amor. Miren ¿Cómo? esto. Perdón, Mónica. Quiero que estén todos atentos al versículo que vamos a leer a continuación. Sigue. ¿Vuelvo y Versículo repito 23. o ya? No, lee el 23, el que Bueno. sigue. Entonces dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Entonces le dice, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver que Jesús, que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo,
te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. ¿Sí ven? Dejaron En la traducción ya está diferente el sentido. Por eso les digo, mire, ya acá dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y ahí ya le cambió el sentido totalmente en esa traducción. Por eso es que yo les digo de la Reina Valera. Sí, Porque en porque el aquí en la contexto Reina todo, Valera dice, aquí dice, pero Jesús tomándolo de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. pero no está hablando de echar fuera al demonio, está hablando de la fe, porque cuando le preguntan le dice por la incredulidad, ¿sí? Es muy diferente decir por la incredulidad a decir es que usted para echar fuera al demonio necesita orar y ayunar. Eso es totalmente diferente. Se le Y hay cambia el otra sentido misma totalmente. historia en Lucas 9, del Léala, 37 al léala, porque 43. si ve anteriormente, aquí cuando le pregunta, entonces, ¿qué dice? Generación, ¿qué dice? Incrédula. Incrédula, O sea, ¿cuál fue la razón por la que no pudieron hacerlo? porque eran incrédulos, no creían Eran que lo podían incrédulos. hacer. Incluso cuando le pregunta al papá del muchacho endemoniado, ¿el qué también manifiesta ahí? Que le ayuda Incredulidad. Porque creer. entonces, mire, los discípulos no confiaban totalmente en que lo podían hacer. Y aparte de eso, tenían también la incredulidad del papá, o sea, no había por dónde. O sea, Ale, que esto es más o menos con el cuento de la nueva era, pero eso la voy a guardar para el viernes, pero con lo de la nueva era, que hablan de que la divinidad está en mí, que claramente Dios está en nosotros, porque él mismo dice que el mismo espíritu, el espíritu está dentro de nosotros, ahí viene la fe de creer en nosotros, porque la divinidad está dentro de nosotros. Ajá, totalmente. Ah, ok, listo, y me gané Totalmente. la estrella. Se ganó la Sigamos. estrella. Voy a leer en Valera para que no me le haga más bullying a la mía, ¿listo? No, pero es que si ven cómo es, o sea, cómo les muestro, porque mire, allá dice lo mismo exactamente, y acá cuando habla acerca del género está hablando de la incredulidad. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos la incredulidad? Prácticamente es la pregunta. Y Jesús le responde con oración y ayuno. Porque lo que hacemos nosotros cuando oramos y cuando estamos ayunando, cuando leemos la palabra, pues es fortalecer nuestra fe, nuestro hombre interior. Por eso es que la Biblia dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Y Bueno, cuando listo. nosotros ayunamos, todo ese depósito que hay se fortalece, se impregna en nosotros. Por eso necesitamos, y por eso es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, Jesús oraba y ayunaba. Inclusive antes de comenzar su ministerio, ¿qué hizo Jesús antes de empezar el ministerio? ¿Quién me dice? Que eso está en Mateo 4. Pues Ayuno. ¿Cuánto no se fue tiempo? los 40 40 días días, para el 40 días desierto, y 40 noches. para el ¿Ah? desierto, que allá le hicieron de todo. Ay, mi Jesús. Y tan lindo. entonces estuvo en ese a solas con Dios. Mira, para ser probado. O sea, nosotros no podemos hablar de fe si nosotros realmente no hemos sido, ¿qué? Probados en ese Ay, ejercicio. Padre Es un Celestial. entrenamiento, es un ejercitarnos todos los días. Nos 3 toca series comer. de 100 para sacar Ajá, los total. glúteos. Bueno, Sí, Leo, digamos, sí, por favor, el otro. y todo esto está siendo grabado y monitoreado. Bueno, Jesús, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, pero todos estos son diferentes, ¿no, Ale? Pero es el mismo caso, Ah, sí. contado por Ok. personas diferentes. El uno fue contado por Ah, Mateo, el otro fue contado por Marcos y este es por Lucas. ¿Lucas pero es qué? el mismo caso. Es el Lucas mismo caso. 9, del Ajá. 37 al 43. Bueno, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, hace estas Valera, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro
Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y se le devolvió a su padre y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y Y maravillándose todos. Jesús anunció otra vez su muerte y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en Ahí manos ya de termina la hombres. pericopa, ahí Sí, ya ya. basta ahí ya cambia de, ya es otra cosa. Recuerden que la Biblia no está escrita en orden, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta ahí. Por eso es que estamos leyendo algo y de repente cambia de una vez el tema, la pericopa. Una pericopa es Listo. un tema completo. Entonces, ¿sí ven? ¿Que era por qué? Por incredulidad. Entonces, como ellos en realidad desconfiaron en ese momento, no tenían la confianza para hacerlo porque no creían, entonces, pues realmente el demonio tomó ventaja ahí porque sabía que no tenían la fe para creer en ese momento. Y por eso es que Jesús dice, pero miren, les estoy enseñando, les estoy mostrando cómo se hace y ustedes todavía no logran hacerlo. Y por eso Jesús decía, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo de estar con ustedes? Y vuelve y dice, generación que incrédula. Por O sea, eso de fue que él plano, dice que en el pueblo de él casi no hizo milagros, porque no porque no creía. creían. Por eso Porque es que decían, dicen que uno no es profeta en su tierra, ¿cierto? pero porque como lo conocen, ¿no? Como decían, pero es que, y de hecho ahí dice la escritura, dice, no se llama su papá José, su mamá María, sus hermanos no son fulano, porque de hecho hasta nombra a los hermanos y hermanas de Jesús, con nombre propio. No se llaman sus hermanos fulano, sultano, o sea, ¿qué? Porque es diferente si nosotros sabemos de dónde es, cuál es su familia, dónde vive, dónde nació. Entonces, por eso era que no podían creer, porque los judíos creían que el Mesías era alguien que iba a venir del cielo, quién sabe cosa, que ellos habían imaginado otro cuento, otro rollo distinto, que nacería en cuna de oro, y pues nació en un pesebre, que ellos creían que era diferente la manifestación del Mesías, que era algo distinto a lo que realmente ocurrió, porque no habían entendido, porque habían interpretado las escrituras a su manera, sin ayuda del Espíritu Santo. Y eso es lo que muestra uno, en todos los evangelios se muestra eso. Por eso es que miren, los fariseos de la época eran los religiosos, ¿sí? En ese momento, los que predicaban la palabra. Y los fariseos, de hecho, no habían entendido nada. Y uno de ellos es Nicodemo. Nicodemo dice la escritura que era maestro de la ley, o sea, era sacerdote. Y cuando él viene a visitar a Jesús de noche, él le comienza y le pregunta, y él comienza a ver las señales, ¿no? Nicodemo dice, este es el Cristo, porque ya recuerdo que en la escritura dice esto, que en los Salmos dice esto, que en Malaquías dice esto, que en Génesis dice esto, que en Isaías dice esto. Este, y él por eso va y lo visita, porque él descubre que Jesús realmente era el Cristo por todas las señales que se había manifestado en él. Y entonces Jesús le dice, no, le habla acerca del nacer de nuevo y Nicodemo no tenía ni idea. Y entonces Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de lo que te estoy hablando? Porque lo que te estoy hablando no es nuevo, está en Ezequiel. Y entonces Nicodemo no entiende y dice, ¿cómo así? O sea, que yo tengo que volver a meterme en el vientre de mi mamá, no entiendo, o sea, no entendió. Y por eso fue que malinterpretaron y malversaron las escrituras, así como hoy en día. Hoy en día es igual. La gente malinterpreta, pero les digo, las escrituras, la palabra de Dios no es de interpretación privada. No es de que, bueno, entonces yo entiendo. Y miren, si ven, leímos Mateo, Marcos y Lucas. Y ustedes notan, cada uno trae su versión. Y cada uno la cuenta de manera diferente.
pero exactamente es lo mismo. ¿Y qué es? La incredulidad. Y aquí lo que muestra, de hecho, en Marcos, Marcos hace un poquito más amplia el acontecimiento, porque ahí dice que el papá tampoco creía que lo podían hacer los discípulos. Y yo pienso que de pronto era que el papá del muchacho endemoniado creía realmente que quien lo podía hacer era Jesús, no ellos. Porque eso también muestra, y ya les voy a decir de dónde sacó eso, porque cuando recuerdan Eliseo con la tsunamita, recuerdan que cuando su hijo se murió, la tsunamita corrió a buscar ¿a quién? ¿A quién buscó ella? Para que su hijo resucitara. A Eliseo. A Ella Eliseo, necesitó ¿cierto? al ¿Y Eliseo ayudante. a quién envía? ¿Eliseo a Al quién envía? ayudante. Y Al ella le dijo, no, ayudante. yo es con Pero ella usted. dijo, ni Así por como esquina. usted me quiere mandar a otro lado, le digo, no, usted, pastora, venga a ver. A mí no me mande nada, venga. Entonces, ¿sí ve? Entonces es también, Dios respeta eso. Muchas veces la persona no recibe el milagro, no porque Dios no lo pueda hacer, no porque esa persona, sino porque lo que ella está ahí esperando es que Dios use a tal persona. Yo le digo que lo que pedimos, cuando lo pedimos, realmente nosotros podemos creer que eso que estamos pidiendo, Dios lo puede hacer. Contéstese usted. Porque a veces nos frustramos y no entendemos que muchas veces lo que estamos pidiendo a nosotros nos cuesta a nosotros. Y no tiene que ver con que Dios no lo puede hacer. Uno de hecho dice, no, sí, yo sé que Dios lo puede hacer, yo sé que Dios me puede dar. Y eso lo digo porque lo he escuchado muy cercano. Alguien dijo una vez, pues es que yo sé que Dios es el dueño de todo, del cielo, la tierra, todo. Y yo sé que para Dios darme 500 millones, pues no es problema. El problema es, ¿será que yo puedo creer que me los puede dar a mí? Porque uno dice, no, sí, para Dios nada es imposible. Hasta ahí. Ahora, yo lo puedo creer, Glinis Alexandra Morillo Silva, puede creer que Dios me puede dar a mí 500 millones sin necesidad de trabajar, sin necesidad de hacer lo que yo los pueda creer, porque puede ser que yo tenga la creencia donde yo diga, no, pero es que necesito trabajarlos, porque si no los trabajo, pues ¿de dónde me van a llegar? Porque recordemos que la fe no tiene nada que ver con la razón, de hecho va en contra de la razón. Porque si a usted le preguntan que cómo así el mar se va a abrir, pues eso no tiene lógica, no tiene razón. Tendría que traer los vientos del norte, del sur, del oriente, del occidente, que fue lo que hizo Dios para poder soplar y que el mar se abriera. Pero entonces Moisés, ¿qué hizo? Moisés creyó que Dios lo podía hacer y entonces tomó acción y extendió su vara y dividió el mar. Pero ¿quién hizo lo imposible? Dios. Moisés solamente extendió la vara y levantó las manos y declaró. Y Dios fue el que vino en su ayuda y abrió y dividió el mar. Es lo mismo. Nosotros podemos creer, podemos declarar, podemos extender nuestra mano y nuestra vara como Moisés y que venga Dios y nos divida el mar. O decimos, no, yo dividiendo el mar, no, eso como que no. Ir a los discípulos, por eso esa generación incrédula y perversa. Perversa porque ellos todavía seguían pensando que necesitaban ser merecedores para poder hacer eso. Que Jesús era tan extraordinario, tan, mejor dicho, tan perfecto, que ellos no se sentían en esa posibilidad. Y esa es la gracia, ¿saben? Esa es la gracia. Porque ahí el único requisito, y no lo digo yo, lo dice Jesús, es creer. Porque dice, y todo lo que recibí, todo lo que pidiereis en oración, creyendo. Y luego, cuando habla de echar fuera a los demonios, en otro pasaje de la Biblia dice, y estas señales seguirán, ¿a quiénes, perdón? ¿Quién me completa la frase? Y esas señales seguirán, las señales de qué, de echar fuera a los demonios, de poner las manos sobre los enfermos, de hacer milagros, de tomar, de inclusive serpientes, dice que no, que beberemos cosas mortíferas y no nos harán daño. Pero ¿a quiénes? ¿A quiénes seguirán esas señales? A los que creen. A los que creen. ¿A los que creen en quién? En Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Dios. En el nombre de Jesús, porque dice así, y esas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y está hablando Jesús. Entonces, a esas señales seguirán a quienes, a los que creen en el nombre de Jesús. Echaremos fuera demonios, pondremos las manos sobre los enfermos, haremos milagros, o sea, mejor dicho, cantidad de cosas. Pero creemos en Jesús como el Hijo de Dios, creemos en Jesús como el Hijo de la Virgen María, creemos en Jesús como el Hijo del Hombre, porque esa es la condición.
Necesitamos creer en Jesús como el Hijo de Dios. Necesitamos creer en Jesús como el Hijo de la Virgen María, Y porque más hay que gente que eso, no como cree. creer que Él sí hizo para que nosotros ganemos, que ese ha Para sido que mi nosotros trabajo. ganemos. Es que Ajá, ese total. es. Que ese es un gane-gana. Lo que pasa es que, miren, cuando uno cree que Jesús es el Hijo de la Virgen María, cuando uno cree que Jesús es el Hijo del hombre, en realidad lo que nosotros ahí estamos manifestando es que Él me ha dado a mí la autoridad, ¿sí? Es que no es Dios, es el hombre en Dios. Dios en el hombre en Dios. Ahí está la unidad, porque en Juan capítulo 17, Jesús, orando por sus discípulos, Jesús dice, Padre, y que sean uno, así como tú y yo somos uno. Tú en mí, yo en ti. Así también ellos en mí y yo en ti. ¿Sí ven? La unidad. Entonces que nos tenemos que fundir con el Espíritu Santo, tenemos que ser uno con Dios. Y por eso aquí no somos 11, aquí somos uno con Dios. No sé si lo puedan comprender o si me estoy haciendo entender. Si no, pregunten, por favor. Pero es eso, ese es el uno con Dios. Entonces, no es porque ya, ay, no, yo lo puedo hacer. Sí, pero venga, ¿puedo creer que esto que estoy pidiendo, Dios me lo puede otorgar? Puedo ser uno con Dios en ese momento y eso fue lo que les faltó a los discípulos. Porque ellos pensaron en su momento, no, el único que lo puede hacer es Jesús, nosotros no. Y no era porque no pudieran hacerlo, porque de hecho Jesús dice que cosas mayores que las que Él hizo haremos también nosotros. Antes yo no entendía ese versículo, ¿saben? Y ahora yo lo puedo comprender y es que, claro, como Él nos heredó a nosotros, nosotros, aparte de ser herederos de Dios, la escritura también dice que somos coherederos. La palabra co quiere decir que vamos ahí, ¿no? Por eso, o sea, estamos en esa misma condición, Iguales. iguales. Ajá. Ale, mira que hay algo que, bueno, les quería compartir, que con Sofi leyendo, y pues Lucianita, que es más pequeña, leyendo la historia de la Biblia, hay algo que en mi formación de la neurociencia dice ella, que a los niños hay que leerle, por ejemplo, la historia de la Biblia, cómo se abrió el Mar Rojo, cómo como hicieron la multiplicación, porque en el subconsciente se va alimentando y cultivando la resiliencia, ¿no? Y la resiliencia es la capacidad de ponernos de pie. Y la Biblia claramente nos muestra eso, puros actos de resiliencia, ¿no? Como ellos volvían y se ponían de pie, pero la De fe y pie. creer. Y más que eso, hoy puedo decir que en este proceso, para mí ha sido es confiar en el proceso, ¿no? Para mí, Mónica, más que él, más que mi arrogancia de decir yo elijo, yo creo que debería ser así, pues porque yo no tengo la capacidad de lo que él ve, pero ha sido para mí repetirme a diario, confiar en el proceso y que me lo ha venido alimentando las historias en la Biblia, porque ayer fue bonito porque ayer yo decía él como cuando me saca palabra de lo de Apocalipsis, que decía que enjugará cada lágrima, que ya no habrá llanto ni muerte. Hay mucha gente cercana a mí que se ha muerto del COVID. Yo decía, uy, esta palabra como me aviva. Sí, Señor, hay que confiar en el proceso, confiar. Y yo digo eso. Entonces les quería compartir como Sofi dice, mami, ¿verdad? Lo que es creer, porque mira ellos todo lo que hicieron, o sea, nosotros hace poco leímos la historia de Elías, ¿no? Cómo descendió fuego del cielo. Y uno se pone a pensar, y sí, claro, es que, o sea, cualquier cosa que uno le pide, para todo lo que él ha hecho es la es Extraordinario. proporcional, ¿no? Pues sí. Entonces, sí, es bonito como a los niños hay que leerles la palabra desde cultivarles esa resiliencia. Bueno, ya me retiro. He estado muy participativa. No, pero eso es bonito también. Eso es bonito porque Mi ahí amor. vamos ampliando nosotros muchas cosas. Entonces, es eso para concluir, que la fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces, llamando las cosas que no son como si fueran. Y aquí, para concluir ya todo esto, es que nosotros en realidad necesitamos entender, ¿sí? Porque, no sé, la pregunta tuya, Manuela, no la comprendí bien. ¿Qué es lo que creo que escribiste en el chat? Buenos días. Lo que pasa es que hay una parte en la Biblia que dice que debemos tener el mismo sentir que tuvo Cristo. ¿Eso Ajá, tiene que ver con la unidad en Cristo? total. Ajá.
Porque es que, de hecho, Jesús, cuando ustedes estudian los evangelios, cuando ahorita que estamos estudiando los evangelios, se van a dar cuenta que Jesús, de hecho, todo el tiempo habla de su Padre. Todo el tiempo. Él nunca se siente solo. Siempre dice, mi Padre, ¿sí? Entonces, siempre, de hecho, la escritura habla en Hebreos, dice que Él vino a darnos a conocer al Padre, porque es como ese ejemplo que Jesús viene a darnos, como diciendo, no están solos. Ahora que yo he venido, ustedes no están solos, porque yo me voy a ir, pero ¿saben quién va a venir a apoyar? El Espíritu Santo. Y entonces Él le va a revelar y Él va a interceder por usted ante el Padre. Y yo también voy a estar apoyando. O sea, no están solos, estamos los tres con ustedes. Ahí vuelve a qué? A la unidad. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos que estamos qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo nos sentimos en momentos? Solos. Solos. ¿Mm? Que no podemos a veces. Que no podemos y nos sentimos que no nos estamos siendo apoyados. Y entonces cuando oramos con ese sentimiento de soledad, cuando oramos con ese sentir de que estamos solos y de que no nos sentimos apoyados por Dios, pues ¿cómo se va a manifestar lo que estamos orando? No sé si me lo comprender. No hay manera, no hay forma, porque no ve que su ayuda y su socorro viene de Dios y si usted tiene el sentir de que está solo, de que Dios no lo ayuda, de que Dios no lo escucha, ¿cómo Dios se va a poder glorificar si en eso usted está generando es incredulidad? Y la incredulidad tiene que ver con la desconfianza. Por eso dice que necesitamos aprender a confiar en Dios. ¿Ven? Porque a veces decimos, sí, creemos, pero creemos en Dios, como allá, ¿no? Allá. Pero nosotros nos estamos excluyendo, porque no nos sentamos, no, perdón, no nos estamos sintiendo partícipes. Entonces, cuando oramos desde ahí, no hay manera, usted no va a recibir jamás. Pero cuando usted ora sabiendo que Dios lo oye, sabiendo que no está solo, ¿sí? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con usted, eso ya es otra cosa. Sí o sí, el milagro está desatado. Sí o sí, hecho está en el nombre de Jesús, porque el único requisito que la Escritura está pidiendo para eso es que usted crea. Y por eso dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, pan, lo recibiréis. El resultado es ese. Ahora, si no lo estamos recibiendo, revisemos un poquito. Venga, es que de verdad puedo creer esto que estoy pidiendo. Y ahí va a encontrar la respuesta. Amén. Bueno, hoy nos fuimos. Hoy nos pasamos. Hoy estuvimos así todos enérgicos. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este espacio, por este tiempo maravilloso que sé que aprendimos un montón. Padre maravilloso, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es buena, Señor. Gracias por este momento, por este tiempo. Ayúdanos en nuestra fe, que nuestra fe no nos falte, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a que nuestra fe y nuestra confianza esté puesta en ti, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que abrió el mar rojo, en el Dios que abrió agua de la roca, que sacó agua de la roca, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios misericordioso, que eres un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia, que eres un Dios generoso, bondadoso, Señor. Hoy te bendecimos y te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Señor, que esta palabra halle cabida en nosotros, que vaya acompañada de fe cada vez que la escuchemos, cada vez que la recordemos, amado Señor, que podamos poner en práctica, Señor, el creer, Padre Celestial. Que cada vez que estemos en oración nos podamos preguntar si realmente estamos creyendo eso que te estamos pidiendo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios todopoderoso y que, como dice la Escritura, para aquel que cree, todo es posible. Muchas gracias en el nombre de Cristo. Te pedimos que hoy seas tú, Señor, bendiciendo a cada familia, en cada labor, en todo lo que cada uno necesita emprender, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a todos en este momento. Los bendigo en el nombre de Jesús.